A ver, nos hemos parado a pensar por qué un ventilador no refresca en pleno verano si en realidad no enfría el aire como tal. ¿O por qué al soplar una taza de café conseguimos que se enfríe muchísimo más rápido? Pues la respuesta a todo esto está en una fuerza invisible pero superpoderosa que nos rodea a todas horas. Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de la convección del calor. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es eso del calor que se mueve. Luego, distinguiremos entre convección forzada y natural. Después, nos meteremos en si el flujo es suave o más bien caótico. Descifraremos unos códigos secretos que se usan para medir todo esto. Lo veremos en el mundo real y, al final, pues lo juntamos todo para tener la visión de conjunto. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. Punto 1. El calor que se mueve. Y para que se entienda a la primera, no hay nada como pensar en algo que hacemos casi a diario, sin pararnos a pensar en toda la física que hay detrás. Exacto, soplar la sopa. ¿Por qué funciona? O sea, ¿por qué soplar algo que está hirviendo hace que se enfríe tan rápido? La respuesta es que al hacerlo estamos literalmente poniendo el calor en movimiento. Este gesto tan simple es el ejemplo perfecto del libro del fenómeno que vamos a ver hoy, la convección. Aquí está el kit de la cuestión, la convección. Para entenderlo fácil, pensemos en el calor como un paquete que hay que transportar. La convección es como un servicio de mensajería súper eficiente. Combina dos cosas. Primero, la conducción, que es como pasar el paquete de la superficie caliente a la primera capa de aire que la toca. Y segundo, la advección, que es el propio aire en movimiento, el mensajero, que coge ese paquete de calor y se lo lleva lejos. Por eso, cuanto más rápido se mueve ese mensajero, más calor se lleva. Lógico, ¿no? Vale, seguimos. Punto 2, convección forzada frente a convección natural. Porque claro, este movimiento del fluido no siempre empieza igual. De hecho, hay dos maneras principales y la diferencia es fundamental. La gran pregunta es, ¿hay algo que lo está empujando o se mueve por su cuenta? Por un lado, tenemos la convección forzada. Aquí hay un agente externo que mete caña, por así decirlo, un ventilador, una bomba de agua o incluso nosotros soplando la sopa. Algo está forzando el movimiento. Y por otro lado está la convección natural. Aquí no hay ningún empujón. El movimiento surge solito por pura física. El ejemplo clásico, el aire caliente es menos denso, pesa menos y por eso sube. Es la flotabilidad en acción. Muy bien, ya sabemos cómo empieza el movimiento, pero hay más. El carácter de ese movimiento es igual de importante, o incluso más. Pensemos, ¿el fluido se mueve de forma ordenada como un río tranquilo o es un caos total, un torbellino? Esta diferencia entre lo que llamamos flujo laminar y flujo turbulento lo cambia absolutamente todo. A ver, el flujo laminar es elegante, ordenado. Imaginen capas de fluido deslizándose unas sobre otras perfectamente, sin mezclarse. En cambio, el flujo turbulento es el caos, un desorden total, lleno de remolinos y fluctuaciones que lo mezclan todo constantemente. Y aquí está la clave del asunto. Esa mezcla caótica es una maravilla para transferir calor. ¿Por qué? Porque está todo el rato llevando fluido frío a la superficie caliente y llevándose el caliente. Es mucho, mucho más eficiente. Llegamos a la parte de los códigos secretos del calor. Porque, claro, intentar describir matemáticamente todo ese caos turbulento es una auténtica locura. Las ecuaciones son complicadísimas. Por eso, la gente de ingeniería y física, que es muy lista, usa una especie de atajo. Un lenguaje secreto para entender qué está pasando sin volverse locos. Y este lenguaje secreto son los números adimensionales. Suenan complicados, pero la idea es genial. En vez de pelearse con ecuaciones gigantes, estos números nos dan una especie de puntuación que resume cómo se está comportando el fluido. Con solo mirar un número podemos saber si el flujo es caótico o si va a ser bueno transfiriendo calor. Es una forma súper potente y rápida de entender la situación. El primer código, y quizás el más famoso, es el número de Reynolds. Pensemos en él como el marcador de una batalla. Por un lado están las fuerzas de inercia, la tendencia del fluido a seguir en movimiento. Por el otro, las fuerzas viscosas, su resistencia a moverse. Bueno, pues el número de Reynolds nos dice quién gana esa batalla. Si es alto, gana la inercia, caos y turbulencia. Si es bajo, gana la viscosidad, orden y flujo laminar. Siguiente código, el número de Nusselt. Este es básicamente la nota de eficacia. Nos dice cómo de buena es la convección transfiriendo calor. Compara el calor que se mueve por convección con el que se movería si el fluido estuviera quieto, que sería solo conducción. Así que, si el número de Nusselt es, por ejemplo, 10, significa que la convección está moviendo el calor 10 veces mejor que si no hubiera movimiento. Cuanto más alto, mejor. Y para la convección natural,
esa que se mueve sola, tenemos su propio número estrella, el número de Grashof. Este es el equivalente al de Reynolds, pero para el flujo natural. Mide la batalla entre las fuerzas de flotabilidad, el aire caliente que quiere subir, y las fuerzas viscosas que intentan frenarlo. Un número de Grashof alto significa que la flotabilidad gana por goleada y vamos a tener un movimiento natural muy, muy potente. Perfecto. Ya hemos visto los conceptos, los números, el caos, todo muy teórico. Pero vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto en el mundo real? O sea, ¿cuánta diferencia hay de verdad entre un tipo de convección y otro? Vamos a ponerle cifras. Miren esta tabla. Es brutal. Resume los valores típicos del coeficiente de convección, la H. Este número mide directamente cuánto calor se transfiere. Y las cifras hablan por sí solas. La convección natural en gases, como el aire quieto, es muy bajita. Si forzamos ese aire con un ventilador, ¡pum!, se multiplica por 10. Si en lugar de un gas forzamos un líquido, el valor se dispara. Pero la estrella absoluta es el cambio de fase, hervir agua. Estamos hablando de cifras de hasta 100.000, una auténtica barbaridad. Bueno, pues hemos recorrido un buen camino. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a quedarnos con lo más importante, la visión de conjunto. Si hay que quedarse con 4 ideas, que sean estas. 1. La convección es calor que se mueve gracias a un fluido. Así de simple. 2. Hay 2 tipos, la forzada, que es a empujones, y la natural, que va por libre. 3. El flujo puede ser laminar, que es ordenado, o turbulento, que es caótico, pero mucho mejor para transferir calor. Y 4. Para predecir todo este lío, usamos esos códigos secretos como los números de Reynolds o Nusselt. Con esto tenemos la base de todo. Al final, es increíble pensarlo. Desde el pequeño ventilador que enfría el procesador de un ordenador hasta las gigantescas corrientes oceánicas que literalmente regulan el clima del planeta entero, todo es convección. Esta fuerza invisible está, de verdad, en todas partes. Así que la próxima vez que alguien sople una taza de café, que recuerde el motor tan complejo y fascinante que está poniendo en marcha. Y esto nos deja con una pregunta final. ¿En qué otros sitios en el día a día está actuando esta fuerza sin que nos demos cuenta?